En estas vías se estima que mueren de 7 a 8 personas por día. Es realmente extremo y aún no está lleno, aún no está a la máxima capacidad. Vean lo que les digo, la gente va aquí muy tranquila en la orilla. Hay postes y hay de todo. La gente va aquí tranquila en la orilla. Hay gente en las vías, hay gente cruzando en las vías. Esa es también una de las principales causas de accidentes. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a experimentar uno de los trenes más peligrosos del mundo. El tren de Mumbai en India, un tren que mueve aproximadamente 7 millones de personas al día. Lo estamos grabando con una cámara 360, ustedes pueden ver lo que pasa adelante, lo que pasa atrás. Y en este tren, oigan esto, es demasiado impactante. En estas vías se estima que mueren de 7 a 8 personas por día. Es realmente extremo, pero lo peligroso no es el tren en sí, sino el exceso de personas. Esto que ustedes están viendo, los empujones, el forcejeo y que las puertas van abiertas. Todo esto pasa con las puertas abiertas. Vean cómo van las personas colgando fuera. De hecho, hasta tengo miedo, tengo el corazón un poco acelerado de lo que vamos a experimentar. Estas son las líneas del tren de Mumbai en India. Hay que tener mucho cuidado cuando viene, porque un paso en falso y ya no la cuenta. Algo importante es que no es que específicamente mueran 7 personas al día, sino que al año en las vías del tren se estima que mueren, vean cómo se tira la gente. Se estiman que mueren 2.000 personas al año. Entonces el promedio es que 7 u 8 personas diarias mueren. Vamos a tratar de subir al tren para conocer sobre esta realidad. Lucky tiene miedo. ¡Tengo miedo! Vamos. Vamos a subir. Tranquilo, Lucky. Logramos agarrar un espacio. Aún no es hora pico. Aún no es hora pico. Dentro de media hora, una hora, es la hora más congestionada. Aquí tenemos que entrar todos. Y lo que pasa es que en vagones en los que normalmente deberían ir 300 personas, van 1.000. Entonces, cuando el tren se empieza a poner en movimiento, que fueron unos segundos nada más lo que paró, cuando el tren se empieza a poner en movimiento, quedan personas que van a la orilla y el forcejeo y el movimiento los puede empujar a las vías del tren. Usted está viendo la tranquilidad con la que va la gente en el borde de la puerta. Un compadre va viendo el Facebook ahí. Sí, literalmente. Va contestando mensajes, tranquilo. Vamos a ver si logro mostrarles un poco de lo que pasa afuera. Vean esa locura. Esa es la vista que lleva mi viejo, el de amarillo. De hecho, me da mucho miedo acercarme ahí porque... Sí, o no solo eso, además de los postes que hay en el camino, un empujón podría costar la vida. Sí. Que alguien se mueva aquí porque va a salir y nos cuesta la vida. Yo llevo acelerado el corazón. En este tipo de trenes vienen muchos hombres para robar, entonces aprovecha mucho. Aquí se da también entonces los carteristas. Mucho carterista, eso es Los demasiado. carteristas. Hay que agarrar todo bien entonces. Todo, aquí justo. Todo bien pegado. Claro. Abráceme. Vamos a ver qué tan lleno va este vagón. Vean cómo va esto de gente. Y aún no está lleno, aún no está a la máxima capacidad. Vean lo que les digo, la gente va aquí muy tranquila en la orilla, a pesar de que hay postes y hay de todo. La gente va aquí tranquila en la orilla. Hay gente en las vías, hay gente cruzando en las vías. Esa es también una de las principales causas de accidentes, las personas en las vías del tren. Para bajar, muchas veces... Mira, con espacio. Madre mía, mira. Ya se va acabando el espacio, dentro. Ya el espacio que va quedando es ir colgado en la pura orilla. Estos vagones son de mujeres, por eso están mucho más ordenados y hay menos personas. Pero vean los vagones normales.
Señoras y señores, llegó la última oportunidad para votar. Recuerden que estamos nominados a los premios Juventud. Estos son los últimos días, ya se cierran las votaciones. Así que si les gusta el contenido que estamos haciendo, el trabajo que estamos trayendo, vayan aquí abajo en la descripción, dan clic en el enlace que les dejo por ahí, buscan la categoría digital, buscan el modo avión y ahí van a encontrar a su persona. Ahí pueden votar por su servidor, por su merced. No me dejen solos, amigos, son los últimos días, ya se acaban las votaciones. Súper importante que confirmen el voto en el correo que ustedes agregaron. Dicho esto, ya no los molesto más. Vean a la gente haciendo vida en las vías del tren. Incluso por allá hay cerdos. Hay animales en las vías del tren. Viven muchas personas cerca de las líneas. Y es que para ellos, subir al paso peatonal, cruzar hasta el otro lado, les toma mucho tiempo. Entonces prefieren correr el riesgo de simplemente cruzar las vías. Como ese niño que va por ahí. Directamente cruzan de lado a lado sin importarles. A pesar de que hay accidentes y muere gente todos los días. Vean esta escena, directamente el tren a un lado pasando y la gente en las vías del tren al otro lado, sin ningún tipo de temor, ya es parte de la vida diaria. Vean lo que les digo, la gente, aquí está el peatonal, yo vengo bajando de ahí y la gente prefiere simplemente bajar aquí e irse a su casa. Y el tren en cualquier momento viene de este lado. Hasta miedo siento por estas personas. Amigos, cuidado, vean. La gente aquí está esperando que venga el tren y ellos están caminando por aquí tranquilos. ¿Soy yo o ese pito da miedo? Sí, da mucho miedo cuando suena así. No le importa a nadie. Ni al Lucky ya. Allá va. Lucky. Qué miedo, por Dios. Cuidado, ¿ah? Mucho cuidado aquí. Mucho cuidado, por favor. No queremos formar parte de la estadística, pero tengo que preguntarle a estas personas qué cosas han visto. Si no les importa estar aquí. Igual ustedes los están viendo, pero ellos nos dijeron que no los grabemos. Estos son que cortan los bolsos, ladrones, puros ladrones. ¿En serio? Sí, sí. No estoy diciendo así, pero sí son. Muchas personas de aquí son ladrones. Un 90% aquí. Arrebatan las cosas del tren. Claro, mucho, mucho. En la noche lo empieza. Cuando la gente que va colgando le quitan las cosas. Claro. Por eso los hombres que andamos buscando nosotros a los tamales. Lucky, muy miedo. ¿le puede preguntar a ellos No puede, no si, van a hablar. si hay accidentes aquí? Hablo un accidente de acá, accidente. ¿No hay accidentes? Antes sí, había muchos accidentes. Hace poco no, ahora no. ¿Ya no hay accidentes? Ahora no. Hace poco sí. Mucho en el carretera. Nosotros estamos en esta vía del tren y en la otra vía está llegando el tren. Lucky, entonces todas esas personas que llevan bolsos, que lo llevan en la pura orilla, a ellos es que le arrebatan las bolsas. Mucho, demasiado. Lo que los hombres estaban sentados ahí, así lo hacen, lo roban. Pero es que claro, vean, ella lleva la bolsa de compras en la pura orilla de la puerta. Sí, claro. Todo eso, el celular, ella lleva el celular y este es el vagón de mujeres. Igual son expertos, los ladrones expertos, entonces en la noche lo cortan, ¡boom! Vean cómo van llenos los trenes. La gente se sale hasta a este lado. Eso. Esta red de trenes tiene unos 170 años de historia, es de las más antiguas de Asia y es de las que más mueven personas en el mundo. Aproximadamente 7, 8 millones de personas por día y es el corazón de Mumbai. Sin esta red de trenes, la ciudad no funcionaría porque, ojo, el pase en tren vale 5 centavos, solo 5 centavos. Entonces es lo que permite que los trabajadores, que todos puedan llegar a donde tienen que ir rápido y barato. Vean los postes, mucha gente no se da cuenta y va revisando el celular o va en otra cosa y pega contra un poste de esos. Qué locura que se pueda decir que es normal que mueran personas aquí todos los días. No lo termino de asimilar. Y además, estamos en un día totalmente normal. Hoy no es un feriado, no es un día especial. Cuando hay celebraciones especiales del hinduismo o vacaciones, la gente va encima del tren. Demasiado, porque es un festival, uno quiere ir a casa suya, por eso, lleno del tren, demasiado. Todo saliendo de Mumbai. Todo.
Entonces va gente hasta arriba en los techos, colgando. Todos se quieren ir de aquí de alguna manera, en donde sea. Aquí nos quedamos. Vean como mucha gente se empieza a bajar desde antes de que el tren se detenga. Simplemente se van lanzando. Es que el tiempo que para el tren es muy poco. Es más, lo vamos a contar. Desde el momento en que yo me baje, vamos a iniciar un temporizador para ver exactamente cuánto tarda el tren en parar y volver a salir, para que vean ustedes el tiempo que tiene la gente para bajar y para subir. Vean cómo se empiezan a tirar desde antes de que pare. Aquí nos bajamos y empieza el conteo. Vamos a ver cuánto dura en volver a salir. Todo el mundo se sube rápido porque ya sale de nuevo. Se estima que salen unos 3.500 trenes diarios para mover a todas las personas. Ya se va. No sé cuánto quedó en el contador, pero ya se va. Ya siguió su camino. Vean, conforme va oscureciendo y va viendo más gente, hay gente que no logra bajarse. Si no se pellizcan, hay gente que no logra bajarse y hay gente que no logra subirse. Es importante mencionarles que hay otra clase de tren, pero es más cara. Es doble, no triple vez cara. Entonces no es rentable para la gente trabajadora tomarlo. Claro. Es un tren cerrado. Cerrado. Primera clase, cerrado, que cuesta entre 40 y 50 rupias. Esos es menos de $1 igual. Demasiado menos. Son 50 centavos. Claro. Pero recuerden que este vale solo 5 centavos. Nada más. 10 veces menos. Pero sí, existe esa otra clase, pero casi nadie la toma porque es más cara para ellos. Además, las estaciones son todo un ecosistema, porque reúnen tantas miles de personas y hay mucho dinero por aquí. Hay mucha gente haciendo negocio. La gente tiene sus puestos de comida para que la gente se compre el jugo, se compre la comida. Encontré a su tío perdido, amigo mío. Fuerza. No, dice que no. Ah, no. Te está tocando de mi lado, Bien. Pura vida. Entonces, vamos a ver qué se encuentra fuera de las estaciones, qué negocios se desarrollan. Ahora, otra cosa que no les hemos contado, y es que no hay quien revise los boletos. Nosotros los compramos, pero no hay... O sea, es imposible que alguien revise los boletos de todos. Y no hay un sistema de QR o donde usted presente el boleto para poder entrar. Ni siquiera hay una revisión de seguridad para entrar al tren. No, tampoco. Esta es la entrada. Quiero que ustedes vean, al frente tenemos la calle y aquí detrás está la entrada del tren. No hay revisión de bolsos como en muchos lugares. Nada de eso. Vamos a ver algunos de los negocios que se encuentran aquí en los alrededores. Veo mucha venta de frutas y verduras. Hay snacks indios. Eso tiene que fritar en el aceite. Hay que echarlo en aceite. Claro, hay que Ah, no echarlo. viene listo entonces. No. ¿Qué más nos encontramos? Mushroom. Estos son hongos. Hongos, no, champiñones. Mira. Mushroom. Quiero decirle algo importante. Esta cultura que tienen, él agarra las cosas y ellos no se molestan, solo agarra. Muy amigables, ¿viste? Eso es lo que en India la gente muy amigable, te respeta. Si quieres, Es normal. Es muy normal. Lo que te dije, si quieres entrar, casa de alguien, puedes entrar directamente. A ver, por ejemplo, Lucky, Yo voy a agarrar. Sí, muestre algo. A ver, muéstrenos algo. Yo le puedo mostrar aquí esto. Lo agarro y ella está feliz, así. Así, o sea, es como agárrenlo. ¿Por qué? O sea, es raro para nosotros. Ya el Dogor lo vendió. Ah, Ya, no agarren cosas, ya, por favor. El Dogor acaba de crear una confusión aquí. 20. 20. Ok. Démosle, compremos algo para no solo agarrar, a mí me da pena. Me da mucha pena, sí. Comprémosle las tortillas, por favor. No sé qué es, pero lo compré. No solo toqué. Lucky, ¿qué son estas flores que venden muchas personas? es para poner aquí collar. Usar para los dioses, usar para uno que viene a casa desde tiempo, familiares. Pero bienvenido de corazón a la India, por ejemplo. Cuando te recibí, cuando lo he hecho, bienvenido al corazón de la India. Eso que está allá no es una venta de oro. A ver, vamos a ver si esto es una joyería real. Porque vean la zona donde está. Vean el puente, la afluencia de personas. Y aquí, oro. Bañado de oro, esto
cosas. Si es baño de oro real. Baño de oro, es. Baño de oro. Real, sí, baño de oro. Por un momento me sentí en Dubái. ¿En qué momento se hizo de noche? Vean la multitud. Vamos a pasar debajo del puente. Este es el paso para ir al otro lado. Ahora más gente, mucha más gente. Muchas personas. Por la noche arrebatan las cosas y corren. Mucho, mucho. Ahora en la noche empieza a robar. Esta es la estación de buses. Yo quiero que ustedes vean la fila. Y es que claro, aquí llega el bus para que la gente se suba al tren. Pero vean la fila de la gente que tiene que tomar el bus. Vean aquí donde va la fila y llega hasta allá. Vean hasta donde llega la fila. Lucky, ¿usted cree que es más caótico Delhi o Mumbai? Bueno, depende de la zona donde estemos, pero yo creo Mumbai, mucho más, demasiado. Mumbai más caótico. Demasiado, de verdad. No me imaginaba, de verdad, no me imaginaba. Lucky no conocía Mumbai. Lo traje a conocer. No, claro, gracias a Raya, de verdad, gracias. Yo creo que yo soy el guía aquí en Mumbai. Eres conocedor de Mumbai. Al haber tanta gente, han llegado a haber muertes por estampidas humanas. En una estampida llegaron a morir 23 personas, porque el movimiento es en masa. Imagínense si aquí alguien pasa algo, se asustan, empiezan a correr todos hacia un lugar. No se dan cuenta. Si usted cae, no hay nada que hacer, no hay manera de levantarse. Ahora vean el contraste brutal. Escuchen el ruido, vean la gente, el escándalo. Ahora estamos en una terraza donde viene a cenar gente refinada con vista a la espectacular ciudad de Mumbai. Vean el skyline de esta ciudad, es lo que les digo. De noche es como tener Dubái a lo lejos. Y esto nunca para. Esta pista con carros y ruido nunca para ni durante la madrugada. Y al frente se reúne la gente simplemente a pasar la noche. Es un malecón gigante, es una de las zonas fresas de Mumbai. Pero lo que hablábamos, los contrastes, se encuentra de todo en India. Eso sí, escuchen, por más lujoso que sea, para dejar de escuchar los pitos hay que ir dentro. Siempre que uno esté afuera, siempre va a sonar la calle. En un restaurante así donde viene gente refinada como Lucky, gente ya de dinero en India, Millonario. vamos a ver los precios que se encuentran. Vemos que hay muchos productos que traen el puntito verde, es que son vegetarianos, porque hay mucho vegetariano como Lucky. Entonces hay de los dos, hay vegetariano, hay pollo y hay búfalo. Es la primera vez que me encuentro búfalo en el menú. ¿Qué opina Lucky de comer búfalo? Yo te lo diría que no hay que comer animales. Ninguno. Ninguno, porque estás matando animales. ¿Y el búfalo que es primo de la vaca? Es primo, puede ser primo de vaca, hermano de vaca, puedes decir. Pero se puede comer. Sí, eso sí puede comer. No hay problema. No problema. Pero ok. hay lugares que no lo venden, casi no lo venden. Venden Ok. como escondido también o puelo. Pero no hay problema. No hay problema. Los dioses no se enojan. No, Dios no enoja si comes el búfalo. El búfalo. Pero no hay que comer carne. Ok, entonces, una hamburguesa de búfalo anda en $9, una hamburguesa de pollo anda en $9, un club sándwich que es universal anda en $9. En este restaurante se encuentra pizza, se encuentra pasta, las pizzas en $10, pastas en $10 y más o menos ese es el promedio. Bueno amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció la locura de los trenes de Mumbai. Un día normal, un día cualquiera. Déjenlo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy colgó de las puertas abiertas de un tren en Mumbai.